Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 3. Hoy seguimos con regresión lineal múltiple y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo determinar los parámetros de un modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a aplicar los procedimientos que vamos a ver en Excel a la resolución de un problema aplicado a la ingeniería en sistemas de la computación. Comenzamos. Antes de iniciar debemos de conocer un poco sobre los conceptos, algunas características y todo lo que engloba a la regresión lineal múltiple. Para iniciar tenemos que recordar que la regresión lineal múltiple es parecida a una regresión lineal simple, con la diferencia que la regresión lineal múltiple tiene dos o más variables independientes, mientras que la regresión lineal simple solamente tiene una variable independiente. Entonces, en este caso, la regresión lineal múltiple se puede entender como un tema un poquito más complicado que la regresión lineal simple. Sin embargo, pues las dos tienen muchas cosas que aportan a la vida real, a la vida diaria, y pues no es cuestión de complicado, sino que tiene algo más de procedimiento, pero todo está dentro del marco de lo posible. Comencemos con viendo algo de los conceptos generales. La regresión lineal múltiple tiene una forma general, la tenemos acá, y, que es la variable dependiente, igual a b sub 0, un parámetro libre, más un b sub 1 por un x sub 1, que en este caso sería una de sus variables independientes, más b sub 2, que es un coeficiente, por x sub 2, que en este caso es otra variable independiente, y así sucesivamente, dependiendo de cuántas variables independientes tenga esa situación o ese problema a modelar. Determinar los elementos o los términos que lleva cada elemento de la ecuación es fácil relativamente, dado que se utilizan algunos métodos para poderlos calcular. Algunos son más fáciles, otros son más complicados, algunos sí son accesibles, pero no son muy seguros, generan algo de sesgo en los cálculos. Así que vamos a trabajar con el que para mi ver pues es uno de los más confiables, y es el de uso de matrices. Iniciamos con el problema. Dice el problema: el ingeniero Marco Darwin trabaja para Cloudflow, en este caso es una empresa. Es una startup que enfrenta problemas de rendimiento en un servidor web. Los usuarios han reportado lentitud al consultar informes académicos en periodos de alta demanda, y el equipo pues sospecha que el número de peticiones concurrentes y el tamaño de los datos que está procesando son factores críticos. O sea, en otras palabras, sospechan que el problema con que esté tardando mucho en procesar los datos es por el tamaño y pues por la gran cantidad de usuarios en un determinado tiempo. Así que eso es lo que ellos sospechan. Dice: la empresa pide al ingeniero Marcos modelar matemáticamente el tiempo de respuesta del servidor. ¿Estamos? Y quieren primero ver de cuánto es el tiempo base de procesamiento. ¿Ok? ¿Cuánto es el proceso base de procesamiento? Vamos a ver más adelante lo que esto significa. Número 2, quieren saber durante una prueba de carga, si un servidor recibe 26 peticiones y están procesando un dataset de 7 megas, ¿cuál sería el tiempo de respuesta estimado para ese servidor? Además, que la empresa planea optimizar su sistema para que el tiempo de respuesta no supere los 300 milisegundos. Y quieren saber cuál es el máximo número de peticiones que pueden recibir si el tamaño de los datos procesados deben de ser de 5 megas. Entonces aquí tenemos nuestras preguntas. Esto es lo que hay que hacer, pero antes de hacer estas preguntas se debe de modelar este problema, crear toda la estructura del problema en una ecuación. Así que veamos. Lo primero, veamos los datos que nos da la empresa. Estas son todas las pruebas que se han hecho, que se han recolectado: la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y así hasta llegar a 15. Entonces tenemos 15 datos. En la primera prueba se hicieron 5 peticiones con tamaño de archivo de 1 mega, y el tiempo promedio de respuesta en milisegundos fue de 63. Luego en la segunda se hicieron 10 con tamaño 5, y así. Tenemos los datos.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero, ¿quiénes son mis variables independientes y quién mis variables dependientes? En este caso, pues no hay mucho que pensar, John. O sea, el tiempo de respuesta es mi variable dependiente. Eso es lo que queremos, ¿no? Además de que es obvio, ¿no? El tiempo de respuesta va a depender tanto del tamaño de los datos como del número de peticiones que se hagan al sistema. Entonces, lo primero es determinar mis variables. Lo segundo es crear una matriz formada por, digámoslo así, por las variables que contiene el problema. Una matriz, de manera general, es un ordenamiento n por m, ¿ya? M filas por n columnas. Y lo que está dentro de esas matrices son números enteros. Entonces, quiero mostrarles esto. Es como una fórmula. Vamos a decirle que es una fórmula para que se entienda mejor. Esto es como una fórmula. Y dice que todos los valores que va a tener la variable en materia de coeficiente, es decir, b sub 0, b sub 1, b sub 2. Voy a regresarme un poquito para explicar bien esto. ¿Qué son esos p? Esos p son estos coeficientes que vemos aquí. B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, dependiendo de cuántas variables tenga el problema. Entonces, en este caso, todos esos P van en una columna, en una matriz columna a la izquierda. En la parte central hay una matriz inversa y eso lo representaron, o más bien, se representa aquí con ese menos 1 que está acá arriba. Entonces tenemos una matriz elevado a la menos 1, o sea, no es que sea su exponente, sino lo que indica es que es la matriz inversa de la que se forma acá adentro. Vamos a ver cómo se resuelve, no es complicado, igual se van a hacer con Excel para que miren que es más rápido y accesible. Entonces, pero ¿quién forma esta matriz? Bueno, esta matriz tiene la siguiente estructura, fíjense muy bien. Está formada por, en la primera posición, en la posición A sub 1, 1, está n, y n es el número de datos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es n, el número de datos. En la siguiente tiene que ir la primera variable, x1, luego x2, luego x3, luego x4, luego x5 y así sucesivamente. Por eso hay punto suspensivo xn. Y debajo de n es en el mismo orden que se escribió arriba, lo escribimos abajo, x1, x2, x3 y así. Luego, ¿qué va a ir de aquí abajito? Va a ir, digámoslo así, la conjunción de las dos variables, la que está arriba y la que está abajo. En este caso, ¿a quién forma? A x1 pero al cuadrado, porque está una a un lado y la otra arriba. ¿Me explico, verdad? Es como que si estuviéramos multiplicando, pues x1 por x1, x1 al cuadrado. Y así con la siguiente, miren, es como que multipliquemos x1 por x2, x1 por x2. Y así hasta llegar a la última y así hacia abajo. ¿Estamos claros? Luego, la tercera columna, que también, la tercera matriz, que es una matriz columna también, tiene todas las sumatorias, y ojo con esto porque esto es importante. Está formado por la sumatoria de la variable y por cada una de las variables x, comenzando con la variable y. Luego x1y1, luego x2y2, luego x3y3, x3y, x4y, etc. Me explico, ¿verdad? Repito, está formada por la variable y cada variable x. Iniciamos con y, la sumatoria de y luego x1y, x2y, x3y, x4y, dependiendo de cuántas variables tenga. Para nuestro problema, recuerden que nuestro problema tiene 3 variables, nada más. Entonces, para nuestro problema nos quedaría de la siguiente forma. Beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Nada más, no tiene más variables. N, ese sí tiene, todo problema tiene n, tiene número de datos. Y tenemos x1 y x2. Nada más las dos variables que tiene. Hacia abajo x1, x2. En medio va a ir el producto de x1 por x1, que es x1 al cuadrado. Luego x1 por x2, que es x1 por x2. Luego x2 por x1, que es x1 por x2. Y luego x2 por x2, que es x2 al cuadrado. Continuamos con la sumatoria de y. Sumatoria de y, sumatoria de x1 y 1 y sumatoria de x2 y 2. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos variables. ¿Estamos claros, verdad? Una vez que yo tengo la matriz que voy a utilizar, ¿de dónde salió? Salió de aquí, de la matriz general. Digamos la fórmula general que tiene.
Entonces, una vez que tengo esto, tengo que diseñar un Excel. Tengo que diseñar un Excel para crear una tabla que contenga todas las variables que yo necesito. ¿De quién? De mi matriz. Muy bien, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Si tienen dudas pueden escribir en los comentarios. Así que nos vamos a Excel. Recuerden que vamos a estar trabajando siempre con Excel. Entonces nos vamos a Excel y trasladamos la tabla. Aquí tengo la tabla que ya tenía diseñada en Word. Miren, la tabla. Y la trasladamos directamente a Excel. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, necesitamos todas estas operaciones. Estas son operaciones entre las variables, así que ya saben, le damos igual y le decimos que aquí es el producto de x1 con x2 y vamos a darle la operación. Le damos enter y ya tenemos el valor. Arrastramos para que ya me haga todos los cálculos. En el otro igual, ya saben, vamos a elevar al cuadrado, dice que x1, entonces tomamos x1 al 94 y le escribimos 2. Y de la misma manera vamos a hacer con x2 y todo esto va sumado hacia abajo. En el siguiente tenemos x1 por y, así que damos igual, marcamos x1, multiplicación y le damos enter y a continuación hacia abajo. Lo mismo vamos a hacer aquí, igual x2, ahora x2 multiplicado por el valor de y y le damos enter y a continuación hacia abajo. Aquí me faltó, ok, hacia abajo. Recuerden de que vamos a necesitar todas las sumatorias, pero, ojo, en este caso, si regresamos a la fórmula, miren las sumatorias que vamos a necesitar. Todas las sumatorias de las variables, solamente las variables. Vamos, sumatorias de las variables, x1, x2, y, solo la sumatoria de las variables. Así que vamos a hacerlo. Aquí escribimos suma. Y vamos a sumar todos estos términos. Y a continuación, como ya saben, todas las variables. Entonces, arrastramos. Y aquí que tenemos, bueno, tenemos las sumas totales. Recuerden que hay 15 términos. Aquí tenemos el 15. Hay 15 términos. Ahora, veamos qué tenemos. Regresamos a nuestro Word. Y ya tenemos técnicamente todo. Lo que hay que hacer es copiar esto. Vamos a llevarnos la fórmula para que la vayamos calculando en Excel. Vamos a colocarla por aquí, un lugarcito donde no nos estorbe mucho, para que veamos cómo se calcula. Entonces, noten que aquí tenemos una matriz. Vamos a iniciar con la matriz grandecita, vamos a decirle así. Vamos a iniciar con esta matriz. Y para eso tenemos que diseñar 3×3 cuadritos. O sea, dicho de otra manera, vamos a seleccionar estos 3×3. Miren, 3×3. No es necesario sombrearlo, no es necesario darle formato de orilla, es decir, borde. No hay necesidad, solamente coloquemos los números a los que les corresponde. Aquí tiene que ir un 15, fíjense muy bien. Vamos a centrar todo para que se mire bien y no nos equivoquemos. Ahí vamos a colocar un 15, en la parte de abajo va a haber, vamos a tener la variable sumatoria de x1, que en este caso es 338. En la columna de abajo la sumatoria de x2, que es 101. Luego en la siguiente columna, pues sería 338 porque es sumatoria de x1. En la de abajo el cuadrado de x1, 2759. En la de abajo el producto de x1 por x2, que en este caso pues es, perdón, aquí es 2759, me acabo de equivocar. Aquí es x1 al cuadrado, es 9368. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok?
Vamos a la última, que tenemos x2. X2 es 101. Luego tenemos el producto de x1 por x2, que es 2759. Luego x2 al cuadrado, que es 891. Y ahora sí, ya tenemos la matriz 3×3. Siempre es bueno darle una revisadita. N, en este caso es 15. Sumatoria de x1, 338. Sumatoria de x2, 101. Luego tendríamos x1, 338. Luego el cuadrado de x1, que es 9368. Y debajo el producto de x1 por x2. Y x1 por x2, 2959. Ahí lo tenemos. Luego, x2, 101. Luego, el producto de x1 por x2, 2759. Luego, x2 al cuadrado. En este caso, 891. Una vez que tenemos esto, tenemos, digamos, la matriz base. Pero, yo no quiero eso. Yo necesito la inversa de esa matriz. Por eso este S-1 ahí. Así que, ok, vamos a hacerlo. Vamos a calcularla aquí, por aquí abajito, en este 3×3 que vamos a tener aquí. En este 3×3. Ahí vamos a escribir la inversa. Le vamos a colocar a elevado a la menos 1. Esto es nada más como referencia para que nos acordemos que esa es la inversa, pues, y no vayamos a equivocarnos después con otros datos, otros números. Entonces vamos a ponerle como referencia que esta es la matriz inversa. Me explico, ¿verdad? No es que se llame a la menos 1, no, es la matriz inversa la que vamos a calcular aquí. Para calcular la matriz inversa necesitamos primero sombrear digamos, la cuadrícula de 3×3. Vamos a centrarnos en el primer cuadro, vamos a dar igual y vamos a escribir M inversa. M inversa significa que Excel va a calcular la inversa de una matriz. Ella es la que tenemos acá arriba y me dice aquí M inversa devuelve la matriz inversa de una matriz. Así que vamos a abrir paréntesis y me pide dónde está la matriz. Así que yo selecciono la matriz 3×3 que está arriba. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y automáticamente, esto de fórmula desbordada no se preocupen. Lo que significa es que hay más números decimales y no alcanzan todos. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir. No pasa nada, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una matriz 3×3, pero ahora es la matriz inversa. Y esta es nuestra matriz inversa, la que debe ir acá. En el documento de Word, ya que está también calculada, miren, y aquí tenemos la matriz inversa, ya está calculada. Igual se hace en Excel, por eso dice ver en Excel cómo se hace. Entonces, ahí dice matriz inversa. Pero tenemos la matriz inversa. Y noten, es la misma matriz. Véase bien, ahí la tenemos. La misma matriz, señores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Vamos a formar la matriz columna de la derecha. Vamos a formar la matriz columna. Y esta matriz columna, ojo con esto, vamos a llamarle C, como de columna, ¿no? Entonces vamos a llamarle C. Pueden ponerle otro nombre, no importa, no pasa nada. Pero vamos a ponerle, en mi caso le voy a dejar C. Y esta matriz columna va a estar formado por la sumatoria de Y, en este caso la sumatoria de Y es 3594. Luego, vamos a dejarlo centrado, darle un formato bonito. 3594, perdón. Luego tenemos, me pide el producto de X1 por Y. ¿Dónde tenemos el producto de X1 por Y? Aquí lo tenemos, da 98.930. Recuerden, vamos haciendo lo que nos dice aquí. Ahí, miren, 98.930. Por último,
el producto de X2 por Y, que es 30.400. Una vez que tenemos mi matriz columna, de acuerdo al orden de esta operación, hay que multiplicarla. Esto no se va a multiplicar, esto se deja de último. Entonces, aquí multiplicamos estas dos matrices. Para multiplicar estas matrices también existe un comando, así que vamos a escribir aquí las dos matrices multiplicadas. Repito esto por referencia nada más, ¿ok? Y multiplicada por C. Muy bien. A la matriz A le vamos a subir su exponente. Le damos formato de celda y como superíndice. Listo. Ahí tenemos, mírenlo bien, tenemos indicado el producto de la matriz A por la matriz, bueno, la matriz inversa de A por la matriz C. Y aquí la operación. Bien, ¿cuál es la operación? Escribimos M mult. M mult es una multiplicación de matrices. Abro paréntesis y me dice que seleccione las matrices. Entonces selecciono la primera matriz y a continuación, punto y coma, selecciono la siguiente matriz. Cierro. Teniendo eso, solamente damos Enter. Ahora, quiero que noten algo. Me queda una matriz columna también. ¿Por qué? Porque recuerden de que en el orden que vienen estos valores a darme son B sub 0, B1, beta 1 y beta 2. Beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Entonces eso significa que este beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. ¿Se fijaron? Ya tengo los coeficientes. En el Word, ahí están. ¿Sí? Ya igualo los coeficientes. Una vez que hago las multiplicaciones, igualo los coeficientes. Y ahora solamente formar la ecuación. Y la ecuación es y igual a b sub 0 más x sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2, beta, no, beta, siempre la costumbre de decir b, pero beta por x sub 2 más y así todos los valores. ¿Quién es beta sub 1? 0.41146. Yo en mi caso le puse todos los decimales, ustedes pueden redondearlos, no pasa nada. Tampoco exageren, pero redondeenlo bien. En mi caso lo puse todo, tal como aparece en la respuesta de Excel. Y pues ya, nada, solo sustituir cada valor. Beta sub 1, x sub 1, beta sub 2, x sub 2. Y listo. Ahora bien, vamos con las preguntas. Esto es importante, porque esto no aparece resuelto. Vamos con las preguntas. Eso es lo medular, yo creo, de todo este problema. Dice, ¿de cuánto es el tiempo base del procesamiento de datos? Quiero que se entienda esto. El tiempo base es hacer a todas las variables 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si hago a todas las variables 0? Pues vamos a ver. Significa que a x1 le vamos a dar el valor de 0. Significa que a x2 le vamos a dar el valor de 0. Si le doy 0 a cada una de esas variables, ¿qué voy a tener? Fíjense muy bien. Aquí 0 y aquí 0. ¿Qué pasa cuando un número lo multiplicamos por 0? Es 0. ¿Verdad que sí? ¿Eso qué significa? Que mi respuesta va a ser 0.41146. Como estas dos son 0, este es el tiempo de base. Es decir, este es el tiempo base de ejecución del programa. Cuando no se recibe ninguna orden más. ¿Ya? Esa es la respuesta del inciso A. Miren. ¿De cuánto es el tiempo base de procesamiento? Pues el tiempo base de procesamiento es, vamos a escribir aquí inciso A,
0.41146. Bueno, claro, pueden redondearlo, 0.41, no pasa nada. 0.41 milisegundos. Esa es la respuesta del inciso A. ¿Qué me dice el inciso B? Veamos el inciso B. Dice, o el inciso 2 en este caso. Durante una nueva prueba de carga, el servidor recibió 26 peticiones. Entonces tenemos X1 y procesos 7 MB. ¿Cuál sería el tiempo de respuesta? Simple, solo sustituimos 26 en X1 y 7 en X2. Y listo, van a obtener la respuesta. Esto lo van a hacer ustedes. Luego el inciso 3 dice, Cloudflare planea optimizar su sistema. Y pues la idea es que no supere los 300 milisegundos. O sea, ya me están dando el tiempo, me están dando Y. ¿Cuál es el número máximo de peticiones? Me piden buscar X1, que se puede recibir si los datos procesados no deben de ser más de 5. O sea, 5 es X2. Entonces vamos a sustituir esas variables en la ecuación. Y el resultado solo se despeja y ya tenemos X1. Háganlo y vemos la respuesta en los comentarios. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por esta clase. Espero les haya gustado. Escriban en los comentarios qué les parece, si tienen dudas también. Nos vemos en el siguiente.